En mi caso a mí me encantaría pasar de todo, me encantaría. Porque hay muchas veces en agosto, que es cuando totalmente desconectamos de la asociación, cuando vuelvo digo, ostras, qué bien que he estado sin saber nada de este tema. Pero es que simplemente no puedes quedarte con los brazos cruzados y asumir que esto se quede así, que unas personas en unas decisiones determinadas sobre inversiones, sobre mantenimiento, sobre dejación en la gestión, sobre, por incompetencia, por un montón de factores que probablemente todos confluyeron, provoquen 43 muertos y no den la cara. Que se va a quedar así, que nadie va a asumir la responsabilidad porque nadie se lo va a exigir que la asuma. Entonces, hay que estar ahí. Vi un día en el periódico que iba a haber una reunión en Torrent, que se iban a reunir los familiares de las víctimas y tal. Y entonces, no sé, le dije, creo que se lo dije a mi padre, pues podíamos ir a ver qué pasa, ¿no? A ver de qué nos enteramos. Habrá más gente así en las mismas condiciones y a ver qué han hecho ellos. En un mes habían cerrado todo ya. Comisión de investigación, dinero, todo, la pasta allí van detrás de ella, allí, luego nos vamos enterando de determinadas cosas, ¿no? Y ves que, ¿cómo ha podido ser todo esto tan rápido? Aquí hay gato encerrado, no nos han dado las explicaciones suficientes. Entonces, claro, los familiares, uno solo no tiene la fuerza, empiezas a ponerte en contacto con el resto. Y se da la circunstancia de que esta gente convoca una reunión y es cuando acudimos muchísimos familiares a aquella reunión que digamos que es el inicio de lo que luego va a convertirse en la asociación. Ha habido negligencia porque lo que os he pagado, lo que tenéis que hacer es impugnar. Allò va ser un mare magnum d'emocions. Les primeres reunions sobretot van ser molts crits de ràbia, de frustració i d'acusacions, no entre nosaltres, sinó d'acusacions al govern valencià, a Ferrocarrils de la Generalitat, als sindicats. Había rabia porque se había visto que algo raro había pasado y que no se había informado a la gente bien, incluso que se había intentado engañar. Lo que me hizo seguir o empezar en la asociación, por así decirlo, fue, madre mía, esto... aquí ha sucedido algo gordo, o sea, es que se han muerto 43 personas, que encontré que la gente estaba realmente fastidiada, ¿no? Hecha polvo de la situación, sentí mucha empatía, ¿no? Nos encontramos solos, este camino es muy duro y donde mucha gente vamos a caer rápido. Y si no vemos un apoyo y no vemos que la gente nos apoya, pues nos cansaremos y al final habrán conseguido lo que han querido. Que está claro que lo que han querido, ¿no? Es desunirnos y que estemos en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Cansados, agobiados, muchos pensando ya en que es el momento de plegar, y jo crec que eso és el que debemos intentar impedir. Alguns, no moltes veus, però alguns acusaren que aquell grup que encara no era una associació estava prenent partit polític, estava polititzant-se, cosa que jo crec que no entenguérem ningú què punyetes significava això. Pues, conyits, estem així perquè som afectats i el que volem és saber la veritat. Les víctimes de metro eren com els apestats. Cap membre del Consell ha anat a un acte en memòria de les víctimes. Sí que participaren una vegada per inaugurar el monolito que l'Ajuntament va decidir instal·lar en el que és el jardí, que era l'antiga estació de Jesús. Va ser un moment molt tens perquè anar a l'arquebisbe també i les famílies tenien els nervis a flor de pell. Queridos hermanos y hermanas, reunidos para recordar a los seres queridos cuya vida fue arrebatada de entre nosotros en este lugar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no Sempre ha morirà hagut para siempre. molta tensió entre els responsables polítics de gestionar tant l'accident com després el procés d'indemnitzacions,
y entre las víctimas. Haber dejado fuera algunas familias del aviso y de hacerlo con toda premura, con toda aceleración y encima un día antes. Si alguno ha dejado de recibir la llamada, yo digo porque no hay ninguna intención, al revés, lo que hemos querido es estar junto a ellos. Això nosaltres han enterat de milagre, no ens han comunicat res i pensem que més dret que nosaltres no hi ha ningú. Yo contra doña Rita no tengo nada, tengo contra la Iglesia, tengo contra la Generalitat. Lo que no me interpretes es que yo en ningún momento, ni desde el principio ni hasta el final, he querido politizar este tema, ni lo politizaré en ni la es vida. bueno para vosotros. No, es que no lo queremos. Si lo ha politizado la Generalitat. Es que me digas cómo se pelea. No ha politizado, ¿quién la ha politizado? Yo sé que usted no es responsable de nada, pero quiero que me lleve al lado del responsable porque tengo muchas preguntas que hacerle. Vamos a ver, estamos trabajando todos juntos. ¿Qué representa esta imagen para vosotros? A mí me representa muchísimo. Y el perdón, ¿dónde está el perdón? Queremos solo un perdón. Nosotros damos todo el apoyo humano, que es que yo no puedo hacer nada más. Sí que sí, ha habido un señor que me ha pedido un trabajo porque se ha quedado en el paro. Bueno, eso sí, puedo resolverlo. Entonces llegó el momento de decir que habría que celebrar una misa y que podíamos invitar al obispo y que podíamos hacerla en la catedral. Vamos a decírselo al obispo, resulta que el obispo ya había quedado con camps y no sé cuántos que se iban a otro lado, por su cuenta, sin contar con nosotros, sin contar con nadie. El día antes había sido el día de la inauguración del famoso monolito ese que se montan y se organizan para inaugurar sin invitarnos tampoco. Concretament era un numeret surrealista, és a dir, que les víctimes venen a la catedral a celebrar l'Eucaristia i el bisbe se'n va a Torrent a celebrar l'Eucaristia de les víctimes. El cardenal, l'arquebisbe de València, mai no va presidir en la catedral la misa que es feia per les víctimes. Cuando fuimos a pedir la catedral nos dijeron que no se podía en el altar mayor. Los otros 2 años anteriores se había hecho. Al final nos ofrecieron el Santo Cáliz y que estaban muy ocupados los sacerdotes para celebrar la misa. No se preocupen, yo no tengo ningún problema, yo busco un sacerdote y que nos diga la misa. En principi, els responsables de la catedral varen dir que sí que podien fer la missa si buscaven un capellà, però quan varen descobrir que aquest capellà era jo, ja no els venia bé. ¿Honori? Sí. Oh, ¿no tenéis otro para buscar, no sé qué? Un capellà que, en fi, que no intentarà neutralitzar-lo, sinó que intentarà potenciar els seus reclams. La dignitat de les víctimes, de totes les víctimes, requereix llum, constància, denúncia i recerca de la veritat. La mala utilización de los fondos destinados al mantenimiento de aquel metro, que se utilizaron para menesteres de disfrute de la clase política y gente adinerada, segando de cuajo la vida de gente sencilla que utilizaba los medios públicos de transporte. Algunas de las lecturas que se habían hecho las había escrito yo. Claro, le prohíben celebrar y a mí me dicen que no puedo leer la lectura. No els anava bé que estigueren ahí les víctimes i sobretot que les víctimes en la misa pogueren parlar, fer alguna munició i coses d'aixes. Nos acercamos a los franciscanos de San Lorenzo y todo lo contrario. Todo fue facilidades, lo que quisiésemos. I en la catedral, que hauria de ser el temple més representatiu, no va ser així. En definitiva, el lloc privilegiat per a un cristià i per a l'Església, el lloc privilegiat són les víctimes, no és el poder. En aquest sentit, l'Església no ha estat a l'alçada de les circumstàncies i també volen mantenir l'equilibri, les bones amistats polítiques amb la Generalitat. I clar, això és el que fa que la postura oficial de l'Església no siga ni nítida, ni clara i molt menys cristiana. Siento raíles sustituyendo mis venas. Vagones en llamas se hacen pasar por mi sangre. No caigas en la trampa de la culpa. No fuiste tú responsable de nada. Oigo las voces que piden mi cabeza. No las escuches. El nuestro seguir ahí y empezar a recibir apoyos de distintos ámbitos de la sociedad, pues los periodistas con su premio, los músicos con su homenaje, los actores con la obra de teatro. Para nosotros fue un subidón de moral durante todo ese año y nos dimos cuenta de que habíamos resistido y eso era bastante. Quería hablaros de algo
que ya os anticipamos en la pasada concentración, y es que estamos trabajando en montar un homenaje a las víctimas del metro. Veíamos por las actitudes del gobierno, del ayuntamiento, de negarnos los permisos para hacer en la plaza, de que les suponíamos un incordio y que realmente les seguíamos poniendo muy nerviosos, algo que nosotros no entendíamos, porque nos considerábamos 4 locos en una esquina de la Plaza de la Virgen y que no hacíamos ningún daño real al gobierno, que era lo que nosotros realmente buscábamos, ¿no? El quebrar su postura, y nuestro objetivo es seguir ejerciendo esa presión y esa constancia y ese aguante hasta que consigamos lo que queremos, que es que saber por qué ocurrió el accidente en el metro y que asuman que hay una falta de seguridad en el metro el día 3 de julio de 2006.